Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Hola sucreños, bienvenidos al bilingüismo a través del diplomado Curso de Inglés de la compañía de terapia Saba, Ability to Help y la Fundación de Inclusiones. Esta es una oportunidad apoyada por la Gobernación de Sucre para que todos los sucreños tengan la oportunidad de hablar inglés, idioma universal que usted podrá estudiar a su propio ritmo, es decir, con el tiempo que usted tiene disponible, sea en la mañana, la tarde, en la noche, pero usted termina hablando inglés. Soy Gloria Fandiño, Glorifan. Gracias. Hi, my name is William Duarte. Bienvenidos al diplomado Sucre Bilingüe de la compañía Ability to Help. Soy William Duarte de la Fundación de Inclusiones. Estudia y lo lograrás. Yes, you can do it. Hi class, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy estamos en nuestra clase número 58 y vamos a hablar sobre aspectos gramaticales. Con respecto a la gramática estamos en un momento muy interesante porque estamos hablando del presente simple. Sobre el presente simple hemos conocido más que todo verbos y lo único que te he enseñado es que a las terceras personas del singular debes agregarle ese al verbo. Básicamente es eso lo que has aprendido. Entonces, debes recordar que hemos trabajado el presente simple con nuestra rutina, hemos trabajado el presente simple relacionado con terceras personas. Entonces, recuerda, solamente estructura sujeto, verbo y complemento. Eso es todo. Sujeto, verbo, complemento. Y lo único importante es recordar que si hablas de terceras personas del singular en frases afirmativas, debes agregarle al verbo la S, ES o IES. Esa fue la regla que vimos y esto solamente pasa cuando hablamos sobre una mujer, un hombre, un animal o un objeto. Tú ya sabes que solamente sucede con terceras personas del singular. Hasta aquí vamos. Este es un pequeño resumen de lo que estamos haciendo. Entonces, para terminar nuestro resumen y comenzar con la forma negativa e interrogativa del presente simple, vamos a hacer un ejercicio rápidamente que tiene que ver con la rutina. Aquí lo encontré. Es un video sobre una rutina diaria y la idea es transcribirla a tercera persona. Vas a mirar qué pasa aquí, qué nos cuentan. Unit 11, Present Simple. Is my friend Mark. Mark is a scientist. Scientist. Mark is a lazy scientist. Lazy. He gets up at 9 o'clock. He has breakfast at 10 o'clock. At 11 o'clock, he has a nap. At 12 o'clock, he goes to the lab. He has lunch at 1 o'clock. At 2 o'clock, he has a nap. Again, he has a nap again. What does Mark do in the afternoon? Well, he relaxes. He watches TV and he eats popcorn. Does Mark go out in the evening? No, he doesn't. He's too tired. He is a little lazy. Ok. Entonces, la idea era ver este ejercicio para poder así transcribir la rutina de él, porque nosotros ya hemos escrito una rutina sobre nosotros, pero no hemos hablado sobre una tercera persona. Entonces vamos a mirar.
Dice que él se levanta, sujeto, he, levantarse, get up, pero recuerda que como estamos hablando de una tercera persona, debemos agregarle la S. He gets up at 9 o'clock o 9 a.m. Eso fue lo primero que dijeron. Después dicen que él desayuna. He has breakfast. Nos hemos dado cuenta por medio de los ejercicios que el verbo to have es irregular. Es un verbo irregular al mismo tiempo que el verbo to be, pero este es mucho más sencillo de identificar porque es solamente cambia de have a has. Ya te voy a decir para que recuerdes y tengas cuidado con este verbo. Cuando hablas de terceras personas es has, pero si hablas de las otras personas es have. Y recuerda, si tú dices desayunar, puedes decir has breakfast o puedes decir have breakfast. He has a nap. Has a nap es tomar una siesta, tomar un descanso. Has a nap. Has a nap es tomar una siesta. Has a nap. Has a nap. Tomar un descanso, tomar una siesta. Y nos contaban que él toma una siesta, he has a nap. O nuevamente utilizan el verbo has, dicen he has a nap. Él toma una siesta durante el día. Bueno, de hecho toma varias porque es como perezoso. Él va al laboratorio, mira. He goes, porque es tercera persona. He goes to the lab. Estas son las actividades que mencionaban que él hacía. Después él almuerza. He has lunch. Acuérdate, has breakfast, desayunar. Has lunch, almorzar. Y finalmente, in the afternoon, él se relaja. He relaxes. Mira, he relax. Y como termina en X, le agregan S. He relaxes and will watch TV. Pero como estamos hablando de una tercera persona, no puedes olvidar la ES. Bueno, este pequeño ejercicio encierra lo que yo te enseñé con respecto al presente simple, que debes agregarle y debes cambiar si hablas sobre una tercera persona del singular. Perfecto. Ahora vamos a ver la forma negativa. Vamos a aprender a decir que no en inglés. Y para aprender a decir que no, una forma negativa en inglés, tienes que utilizar un auxiliar. No es posible que tú simplemente digas no. Tienes que utilizar un auxiliar. Y vas a utilizar dos posibles auxiliares. Tenemos para la negación la siguiente opción. Podemos decir do not o podemos decir does not. Esto significa que no. La forma abreviada de do not es don't. Y la forma abreviada de does not es doesn't. Realmente se utiliza mucho más don't que does not. Y se utiliza mucho más don't que do not. Y se utiliza más does not, se utiliza más doesn't que does not. ¿A qué me refiero con esto? Se utilizan más las formas abreviadas. Estas son las que más se utilizan, las formas cortas. O sea, repito la información. Se utiliza más don't que do not. Se utiliza más doesn't que does not. Esta es la manera que tenemos en presente simple para decir que no. Así de sencillo. Esta es la forma para decir que no. Y es muy sencillo en inglés decir que no. ¿Por qué razón? Porque utilizas el auxiliar don't o utilizas el auxiliar doesn't. ¿De qué depende? Básicamente de lo mismo. Si tú hablas sobre terceras personas del singular, vas a utilizar doesn't. Si hablas de terceras personas del singular. Entonces, doesn't, tú ya sabes que va con las terceras personas del singular. Y tú ya sabes que las terceras personas son las que tengo en la parte superior. Ella, él. Y el resto con do, con don't. Porque en este caso la idea es decir que no. Entonces, mira, vamos a decir que él no se levanta a las 9 de la mañana. Tenemos el primer ejercicio acá, ¿sí lo ves?
Este es el primer ejercicio. Dice que él se levanta a las 9 de la mañana. Ahora vamos a escribir que él no se levanta a las 9 de la mañana. Vamos a decir que no. Es el mismo orden que en español. Dices él. ¿Y cómo decimos que no si estamos hablando sobre un hombre, uno, un tercero? Muy bien, vamos a decir doesn't. Él no. Ahora el verbo levantarse. Tú sabes que el verbo levantarse es get up. Get up at 9 o'clock, 9 a.m. Muy bien, en este caso, ¿qué sucede? En este caso es importante tener en cuenta que como tú estás utilizando un auxiliar, no necesitas agregar la S al verbo. Esto ya es un error. ¿Por qué razón? Porque el auxiliar ya nos da a entender que estamos hablando sobre terceras personas. Es que en el presente simple es importante clasificar a las terceras personas, por eso lo hacen. Por eso en la forma afirmativa para las terceras personas debes agregarle la terminación. Y si estás negando, debes utilizar un auxiliar especial para las terceras personas, porque es importante. Muy bien, ahora vamos con la siguiente. Dice que él desayuna. En este caso, voy a decir que yo, o vamos a decir que él, vamos a ir cambiando los tiempos. Listo, vamos ahora a decir que él no desayuna. Diríamos he, ¿cómo decimos que no si estamos hablando de una tercera persona? Muy bien. Doesn't, he doesn't, él no desayuna. El verbo desayunar es have breakfast. Recuerda, como ya está el auxiliar, no es importante escribir has. Has solamente sucede en afirmaciones porque es una tercera persona del singular. Y este verbo es irregular. Aquí te lo mostré, pero solamente sucede en afirmaciones. En negaciones no, porque como está el auxiliar, el verbo vuelve a la normalidad. Cuando está el auxiliar, el verbo vuelve a la normalidad. Entonces, ahora vamos a decir que no. Vamos a decir que yo no tomo una siesta. Yo, vamos a cambiar el sujeto. Yo no tomo una siesta. Entonces voy a decir yo. ¿Cómo digo que no si estoy hablando sobre mí? En este caso, como estoy hablando sobre mí, no estoy hablando sobre un tercero, no estoy hablando sobre una tercera persona del singular, tengo que utilizar don't. I don't have a nap. I don't have a nap. No tomo una siesta. Vamos a decir otro sujeto, vamos a decir que nosotros no almorzamos, nosotros no. Nosotros, de hecho, ni siquiera es tercera persona del singular porque nosotros somos varios, somos plural. Entonces sabemos que en este caso vamos a utilizar don't. We don't have lunch. We don't have lunch. Nosotros no almorzamos. Listo. Él se relaja y ve televisión. Ahora vamos a decir, cambiemos el sujeto, digamos que ella es la que se relaja y ve televisión. Entonces diríamos, ella no se relaja, perdón, estamos negando. Ella no. ¿Cómo decimos que no? Ella es una tercera persona del singular. Entonces vamos a decir doesn't. She doesn't relax. Pilas. Aquí como está el auxiliar, no necesitamos agregarle nada a los verbos. Siempre que están los auxiliares, es más sencillo porque no hay que agregarle nada, nada, nada al verbo. Lo que le agregamos al verbo básicamente lo hacemos cuando queremos hacer una afirmación. ¿Por qué? Porque no hay auxiliares que nos ayuden, no hay auxiliares que nos indiquen si estamos hablando de una tercera persona del singular. Listo, yo veo que me vas entendiendo. Vamos a realizar un ejercicio para mirar si utilizamos don't, así rápidamente, o doesn't. Don't o doesn't. Aquí te estoy proyectando, lo estoy buscando en WordWall, que es nuestra página como de repaso de cosas sencillas, de cosas leves. Listo, vamos a mirar. Aquí, mira, lo mezclan con el have, porque como estamos hablando del verbo to have, inicialmente lo mezclan con el verbo have. Pero lo podemos, o sea, el don't y el doesn't lo podemos trabajar con cualquier verbo, con cualquier verbo. Aquí no lo mezclan con el verbo like, también se puede con el verbo like. Listo, vamos a hacer este que encontré acá.
Y tú me vas a ir indicando si utilizamos don't, si utilizamos doesn't. Concéntrate. Doesn't, terceras personas del singular. Don't para el resto. He, he es un hombre, es un tercero y es singular. Entonces digo, he doesn't. He doesn't drink milk. ¿Qué quiere decir? Que él no toma leche. He doesn't drink milk. Listo, vamos con la siguiente. La siguiente nos dice, pilas, vamos a leerla. Bueno, empieza con, vamos a las preguntas, pero podemos deducirlo, porque estamos hablando de una mujer y una mujer. El auxiliar para una tercera persona es does. Es si ella come pescado. Ya vamos para las preguntas, porque las preguntas son igual de fáciles. Estamos simplemente en las negaciones. Claro que aquí nos pueden salir algunas preguntitas. Vamos acá. Ellos no ven televisión regularmente. Si estoy hablando de varias personas, ¿utilizo don't o utilizo doesn't? Muy bien, utilizamos don't. Bueno, vamos a elegir rápido esta. Nosotros no tomamos el bus todas las mañanas. Si somos nosotros, somos varios, ¿no? Entonces decimos don't. Que no llueve todas las tardes en esta estación. Como estamos hablando de it, algo no vivo, es uno. Y es tercero, ¿cuál usamos? Dime. It does. De hecho, it debe ir con doesn't. Muy bien. Bueno, aquí es una pregunta, por lo tanto iniciamos con do. Ya te voy a enseñar la pregunta. ¿Listo? Bueno, entonces, recuerda que puedes entrar a WordWall. Yo escribí don't or doesn't y me aparecieron muchos ejercicios. Mira, con el have. La idea es que practiques. Entre más practiques, vas a tener más opciones de aprender. Muy bien. Entonces, estamos explicando como tal los auxiliares que acompañan para la forma negativa. Si tú quieres decir que no, tienes que decir don't o doesn't. ¿Y de qué depende? Doesn't cuando hables de terceras personas del singular, o sea, she, he o it. Y don't cuando hables del resto. I don't, you don't, they don't, we don't. Por favor, practica para que no tengas inconveniente con este auxiliar que es el más importante. Nosotros todo el tiempo estamos utilizando estos auxiliares. Ahora bien, vamos a hablar sobre las preguntas de respuesta corta y ya podemos ir avanzando con los temas. Entonces, ya sabemos que para negar necesitamos el auxiliar, ¿verdad? Necesitamos don't y doesn't. Para preguntar también, cuando tú preguntas, también necesitas, para preguntas, también necesitas el auxiliar. Quiere decir que aquí vas a volver a ver el auxiliar do y el auxiliar does, ¿verdad? Pero en este caso, do y does no necesitan la negación, por eso no decimos don't ni necesitamos doesn't, solamente necesitamos el auxiliar, eso es todo. Y es igual. ¿Cuándo utilizas does? Cuando hablas de terceras personas del singular, o sea, cuando hables de un hombre, cuando hables de una mujer o cuando hables de un animal. Y do para el resto de las personas. Muy bien. Entonces, si queremos
preguntar, manejamos la misma estructura que veníamos manejando. ¿Recuerdas que el sujeto, que el verbo y que el complemento? Solo que al comienzo vas a agregar el auxiliar que necesitas y ahí ya te quedó una pregunta. Claro está que esta pregunta es de respuesta corta, o sea, esta pregunta solamente es para contestar sí o no. ¿Sí? Yes or no. En español sucede lo mismo. Hay preguntas que podemos contestar de forma larga y hay preguntas que podemos contestar de forma corta. Por ejemplo, en español, para que tú entiendas el concepto. Si yo te digo a ti, ¿te gusta el chocolate? Tú me dices sí o me dices no. Si yo te pregunto a ti, ¿vives en Colombia? Tú me dices sí o me dices no. Si yo te pregunto algo como, ¿tienes mascotas? Me dices sí o me dices no. Si yo te quiero preguntar a ti, por ejemplo, ¿compras tu ropa en un almacén? Tú me dices sí o me dices no. Pero si yo te pregunto a ti, ¿qué tipo de mascota tienes? No me vas a poder contestar sí o no. Si yo te digo, ¿en dónde vives? Ya requiero más información, no me vas a poder contestar sí o no. Si yo te pregunto a ti, ¿qué clase de alimento te gusta? Tú no me vas a poder decir sí o no. Entonces, lo mismo sucede en inglés. En inglés existen dos tipos de preguntas. Preguntas de respuesta corta y preguntas de respuesta larga. Esta que te voy a enseñar inicialmente se refiere a preguntas de respuesta corta. O sea, short answer questions. Las más sencillas. Hoy vas a aprender las más fáciles. Short answer questions. Short answer questions se refiere a que son preguntas de respuesta corta, o sea, todo lo que voy a preguntarte va a ser sí o no. Es así de sencillo. Tú vas a decir sí o vas a decir no. Las preguntas de respuesta larga las vamos a ver y seguramente las vamos a ver el día de mañana. Si no alcanzamos el día de mañana, las estaremos trabajando la próxima semana porque debemos conocer varias preguntas WH. Ok, pero para realizar preguntas de respuesta corta es muy sencillo. Lo único que debes hacer es agregar el auxiliar al comienzo. Eso es todo. Por ejemplo, si tú antes decías, ay, profe, tú, cualquier verbo, si antes tú decías, profe, tú enseñas inglés. Esto sería una afirmación, ¿cierto? Sujeto, verbo y complemento. Una afirmación. Ay, profe, tú estudias inglés. Es una afirmación, tú no me estás preguntando nada. Pero, pilas, porque si tú agregas acá, mira cómo es de chévere aprender inglés. Si tú agregas aquí al comienzo el auxiliar, quiere decir que tú me estás preguntando. Teacher, do you teach English? Como ya está el auxiliar al comienzo, yo inmediatamente, de una, me voy a dar cuenta que tú me estás preguntando. Es muy importante cuando tú realizas una pregunta, agregar el auxiliar al comienzo. Entonces, si tú me dices, Teacher, do you teach English? I say, yes. Gramaticalmente, esta es la respuesta indicada. Yes, I do. O no, coma, I don't. Yes, I do o no, I don't. Esta es la forma indicada de contestar. La forma indicada de contestar es decir primero que sí, yes, coma, el sujeto y el auxiliar. Y en la negación, o bueno, cuando tú dices que tu respuesta es que no, tú dices no, pilas, no es not, es no. Tú dices no, una coma, el sujeto y directamente don't. Es así como vas a poder responder sí o no. Tú me vas a decir, profe, ¿qué significa todo esto? Todo esto significa sí y todo esto significa que no, ¿cierto? Entonces, en la respuesta, si tú a mí me preguntas, teacher, do you teach English?
Yes, I do. Pero no quiere decir que solamente tenga esta opción de respuesta. Yo también te puedo contestar algo así muy casual. Si tú me preguntas, oye, ¿tú enseñas inglés? Yo te digo, sí, ¿quieres aprender? Por ejemplo, si tú eres alguien que está hablando conmigo y me preguntas, oye, ¿tú enseñas inglés? Yo te diría, sí, claro, ¿quieres aprender? Puede ser una respuesta espontánea. Si tú quieres hacer esta respuesta espontánea, lo puedes hacer. Pero lo más importante es que tú primero contestes que sí, porque es una pregunta en la que primero tienes que dar una justificación que es sí o no. ¿Tú enseñas inglés? Yo te diría sí. ¿Quieres aprender? Es una pregunta. Do you want learn? ¿Quieres aprender? Esa fue una respuesta espontánea que en cualquier conversación se puede dar. Por ejemplo, si yo te encuentro en la calle y me dices, profe, ¿tú enseñas inglés? Yo te diría, no, no. Si yo quiero decir que no, por ejemplo, yo soy profe de matemáticas, yo te diría, no, sorry, I teach math. Yo enseño matemáticas. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, si tú quieres, puedes contestar simplemente sí o no. No quiere decir que este tipo de preguntas no te den la posibilidad de contestar algo largo, así, algo casual. Por ejemplo, si tú me dices, teacher, do you have a pet? Yo te digo, yes, I have a dog. Its name is Pupe. I love it. It's really good dog. Así uno puede conversar, pero gramaticalmente está bien si tú me preguntas, teacher, do you have a pet? Yo te diría, yes, I do, que es que sí. No quise enfocarme en nada más, solamente contesté que sí o que no. Así como preguntaste sobre mí, puedes preguntar sobre otra persona. Tú sigues la estructura, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Entonces, si yo te quiero preguntar, oye, ¿tu mamá vive en Bogotá? ¿Vive tu mamá en Bogotá? ¿Cómo haríamos esa pregunta? Ayúdame, ¿qué va primero? ¿Qué auxiliar utilizo si yo te estoy preguntando sobre tu mamá? Pilas. Muy bien. Does your mom, que si tu mamá, WH, digo, primero que va, auxiliar, que el auxiliar es does. El sujeto, sobre quién te estoy preguntando, tu mamá. Y el verbo, vive. ¿Le agregó algo al verbo? ¿Le agregó la S? ¿Qué piensas tú? ¿Cierto que no? No le agregamos nada porque ya está el auxiliar. Por lo tanto, decimos, ¿Does your mom live in Bogotá? Oye, ¿tu mamá vive en Bogotá? Tú tienes dos opciones. ¿Qué me contestarías? Oye, ¿tu mamá vive en Bogotá? De una. Las gramaticalmente bien. ¿Sí o no? Sencillo. Tú me puedes decir, yes, coma, she does, porque es el mismo juego. Contesta sí, el auxiliar, el sujeto y el auxiliar. Y después, no, she doesn't. Eso es todo. Esa es la forma de contestar sí y esa es la forma de contestar que no. Entonces, ya sabemos hacer negaciones y sabemos hacer preguntas de respuesta corta. Entonces, vamos a continuar con nuestro juego, porque este juego tiene algunas que son preguntas y tiene algunas que son negaciones. Entonces, continuemos, vamos a hacerlo. Recuerda, si está al comienzo es porque es una pregunta. Bueno, no está al comienzo, seguramente están negando. Están diciendo que él no bebe té en el desayuno. He doesn't drink tea at breakfast. Ah, está al comienzo, es una pregunta, mira, tiene tag question, tiene el signo interrogativo. La pregunta es que si ella come pescado, ¿cuál usas? Does she eat fish? Yes, she does, or no, she doesn't. Ay, no está al comienzo, es una negación. Ellos no ven televisión. They don't o they doesn't. Muy bien, they don't.
They don't watch TV. Vamos a elegir cualquiera porque lo que importa es realmente la... ¡Uy! Nos quitaron 100 puntos. Bueno, no importa. Lo importante es el ejercicio. Continuemos. Aquí vamos. Ay, no está al comienzo, es una negación. Nosotros no cogemos el bus en la mañana. ¿Cómo decimos que no si estamos hablando sobre nosotros? Muy bien, we don't. Que no llueve, entonces tenemos que negar y el sujeto es it. Cuando hablas del clima, el sujeto es it. Entonces vamos a decir it does. Ahí está el comienzo, es una pregunta, mira. Vamos a decir, do they try? ¿Se mona? Muy bien. Bueno, la verdad no importa cuál elegimos, lo importante es el ejercicio. Ok, vamos. Al comienzo, ¿qué significa? Que si la Tierra rise or move or revolve around the sun, que si la Tierra se mueve alrededor del Sol. Entonces, si estamos hablando de la Tierra, ¿cuántas son? Es una. ¿Qué auxiliar utilizó? ¿Tú o das? Tercera persona del singular, das. Al comienzo, pregunta. Que si tú tomas el bus número 6 hacia Wadden. Como es pregunta y te están preguntando a ti, es con tú. Que él no, porque no está al comienzo, seguro es una negación. Que él no va al colegio todas las mañanas. Como él es tercera persona del singular, vamos a utilizar doesn't. He doesn't. Al comienzo, que si ella entiende inglés. Ella es tercera persona del singular. ¿Qué auxiliar colocas para esta pregunta? Does she understand English? No está al comienzo, quiere decir una negación. Que no se mezcla la arena, perdón, con el agua. Entonces sería it doesn't. It doesn't. Él no lo intenta, él no lo intenta con mucha insistencia. Ese very hard en este contexto significa que él no lo intenta muy duro, muy bien, con mucha constancia. Como la negación para tercera persona es doesn't, decimos he doesn't try. Si te das cuenta, el verbo vuelve a la normalidad porque tienes un auxiliar. Ahora bien, necesito que el día de hoy como tarea ingreses a WordWall, tú ya sabes ingresar, ya tenemos esta página prácticamente destinada
para nuestra parte práctica. Y escribes don't, doesn't, o puedes escribir, ¿sabes qué? Mucho mejor se escribe simple present. Simple present. ¿Por qué? Porque ya va a aparecer todo. Ya van a aparecer todas las formas. Mira, preguntas, terceras personas. Entonces vas a escribir simple present y vas a hacer el ejercicio que quieras. El día de hoy te voy a dejar así, tranquilo, relajado, que hagas el ejercicio que quieras. Pilas, vas a hacerlos, porque si no, no te vas a acordar cuál es do y cuál es does, ni cuál es don't, ni cuál es doesn't. Entonces debes realizarlo. ¿Por qué te voy a dejar una actividad así suavecita? Porque hoy ya debiste terminar el primer módulo de USA Learns, que es la página donde estábamos realizando In the Classroom. ¿Sí te acuerdas? El primer módulo que estábamos haciendo sobre la página. Yo sé que como tú eres tan juicioso, ya llevas más módulos. Lo sé, porque como te digo, es una página muy buena del Estado y te van a dar una certificación, te la envían al correo, así que aprovecha este recurso, en serio, siempre te digo, pero aprovecha. No te voy a dejar como tal una tarea tan larga, porque mañana vamos a volver a asignar otro módulo de USA Learns. Entonces, queridos estudiantes míos, los felicito por su constancia, dedicación, disciplina. Espero estés aprendiendo muchas y muchas cosas. Y ánimo, porque ya viene nuestro primer conversatorio en donde yo te pregunto, ¿te gusta esto? ¿Te gusta lo otro? ¿Qué piensas? Vamos a tomar todo esto para conversar. La idea es que todo lo que aprendas te sirva a ti para tu cotidianidad, para que puedas hablar en la calle, para que puedas aplicar a un examen, a un trabajo, a tantas cosas que necesito que puedas hacer. Entonces ha sido un gusto muy grande estar contigo el día de hoy y nos vemos mañana. Bye bye. See you tomorrow.